Colombianos, el senador Gustavo Petro le pegó tremenda peinada al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo antes de que él le respondiera, casi que intimidándolo en la plenaria del Congreso de la República a través de su intervención, que ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cómo inició todo esto? Yo no sé si ustedes vieron un rifirrafe que sucedió entre Gustavo Petro y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en Twitter, en donde Petro pues le pedía su renuncia, le reclamaba por todos los hechos que estaban sucediendo en los últimos días, y el ministro respondía beligerante atacando al senador Gustavo Petro, saliéndose de sus cabales en las redes sociales. Y esto pues fue lo que dijo inicialmente Petro en un tuit: mi deber constitucional hoy es ejercer el control político sobre el gobierno, y cualquiera que sean los nombres de los policías que dispararon sobre la gente, que ya usted debería saber, es precisamente usted el responsable político por omisión de lo sucedido en los últimos días. Y ante esto pues respondió Carlos Holmes Trujillo: a diferencia de quienes, como Gustavo Petro, irresponsablemente y abusando de su cargo señalan culpables como si fueran jueces, el país espera providencias de autoridades que determinen responsabilidades individuales de autores materiales de la destrucción y de sus instigadores. Y antes de continuar con este video, debo decirles que los dos policías que le quitaron la vida a Javier Ordóñez, se volaron. El gobierno, el ministro de Defensa, Duque, que se estaba tomando fotos con los policías y la chaqueta de la policía, dejaron que estos personajes se volaran. No sé si al momento en que estés viendo este video ya los habrán capturado, ya los habrán encontrado, pero al momento en que lo estoy grabando, jueves a las 3 de la tarde, se conoce que esta gente se voló. Le dieron todos estos días para preparar su huida del país. No sé si se habrán ido del país, pero por lo menos de las autoridades sí se volaron estos personajes. Increíble este gobierno, increíble este ministro de Defensa, que salen a defender a la policía y se les olvida que hay que judicializar a toda esta gente. Como el caso de Dylan Cruz, que no ha sucedido nada. Y la persona que le quitó la vida se encuentra trabajando todavía en la policía. Entonces, este señor, utilizando sus redes sociales, el ministro de Defensa en redes sociales, para atacar a Gustavo Petro, para criticarlo y decir pues cuánta barbaridad se le venga a la cabeza, mientras estos personajes se vuelan o hay impunidad en todos estos hechos. Pero vean cómo el ministro de Defensa intimidó en plena sesión del Congreso a Gustavo Petro. Y esto es muy grave, que un ministro de Defensa esté insinuando que si estuviésemos en una dictadura, que lo estamos, a Gustavo Petro le hubiese pasado todo tipo de cosas. Eso lo dijo en plena sesión, pero vamos a escucharlo. En un país decente, senador Petro, se habrían hecho... Primero miren con la rabia como dice estas palabras en contra de Petro y tira el papel. Es que, señor ministro, hace rato tuvo que haber renunciado por todo lo que ha venido sucediendo estos meses y estos 2 años en el país. Y más por lo que sucedió en los últimos días con la policía. Y que el ministro no hace nada y que no tenemos respuestas todavía de nada. Y se le vuelan los policías que tuvieron que ver con lo de Javier Ordóñez. Y todavía le da rabia porque el pueblo, los senadores y los políticos le reclaman y le piden su renuncia sin vergüenzura total. En un país decente, senador Petro, se habrían hecho muchísimas cosas, algunas de las cuales tendrían que ver con usted. Pero yo no voy a hacer referencia a eso. Eso es una amenaza directa a Gustavo Petro. Ellos quisieran estar en un país en donde no haya redes sociales, en donde el gobierno maneje todo, hasta la dignidad, hasta los derechos de los ciudadanos, para ellos poder hacer lo que se les dé la gana con los demás. Porque no me interesa un debate menor. Lo que me interesa es un debate grande sobre lo que tiene que ser la seguridad de los colombianos. Lo que me interesa es un debate integral sobre lo que debe ser la Policía Nacional. Lo que me interesa es un debate grande y constructivo sobre lo que deben ser los elementos que merecen tener los colombianos para que podamos todos vivir y trabajar tranquilos. Yo no estoy en el debate de la politiquería, senador. Claro, no está en el debate de la politiquería, pero sí utiliza las redes para atacar a políticos y enviar mensajes políticos. Qué cinismo tan grande, qué hipócritas este tipo de personajes y estos funcionarios del gobierno. Yo estoy en el debate en mi condición de funcionario
de este gobierno y de ministro de Defensa, estoy en todo aquello que suscite reflexión constructiva y reflexión positiva sobre lo que deben ser los grandes asuntos de la nación. Qué gran mentira. Si este señor se encuentra haciendo política para el 2022, lo más seguro es que renuncie al gobierno y se lance a una candidatura presidencial por parte del Centro Democrático. Se la ha pasado haciendo política con todos estos hechos, como la vicepresidenta, como María Fernanda Cabal, como el presidente, que se van a tomar fotos con los policías después de todo lo que ha sucedido en el país. Y Petro responde: en un país con más decencia, si me pasarían cosas, hubiera sido presidente en 2018, dice el senador Gustavo Petro. Y esa fue, pues, es su intervención sobre este tema. Pero antes de pasar a la intervención del senador Gustavo Petro, quiero que veamos esto. El senador Iván Cepeda enviará comunicación a la fiscal de la Corte Penal Internacional informando sobre eventual responsabilidad del presidente Duque y el ministro de Defensa en crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía Nacional. El senador Iván Cepeda enviará a la Corte Penal Internacional todo lo que ha sucedido en los últimos días y la presunta responsabilidad en todo esto del presidente Duque y del ministro de Defensa, quienes han salido a defender a la policía aún viendo y teniendo pruebas de todo lo que hicieron, que dispararon directamente a la población civil, población que estaba manifestándose, y le dispararon. Entonces, pues, Iván Cepeda llevará este caso a la Corte Penal Internacional, que es importantísimo que el mundo y las autoridades internacionales, los organismos internacionales, se den cuenta, se enteren de lo que está pasando y de cómo el gobierno de Iván Duque y este ministro nefasto, que ni siquiera tiene la dignidad de renunciar, está manejando toda esta situación y todo lo que ha venido sucediendo, y que todavía no tenemos respuestas de nada y se le vuelan los autores, porque al parecer esta gente lo que hace es encubrir a todos estos personajes, porque mientras ellos estaban preparándose para volarse, ojalá los hayan recapturado, espero que los hayan recapturado, o los hayan capturado, y no se vuelen realmente, el presidente Duque y el ministro abrazándose con los policías. Y esta fue la respuesta que le dio. Lo que dijo el ministro fue este miércoles 16 de septiembre, lo dijo él en el Congreso de la República, y esta respuesta la dio el senador Gustavo Petro el martes 15 de septiembre. Es decir, lo peinó y le respondió antes de que el ministro de Defensa le mandara esta intimidación a través del Congreso. Mira, yo pienso que en un país decente, el ministro de Defensa él mismo debió haber renunciado. No se necesitaba moción de censura. Que no es posible, no es admisible 14 muertos por la fuerza pública. Civiles desarmados, inocentes. La inmensa mayoría ni siquiera estaban en la protesta, sino que pasaban por allí. Eso es inadmisible. 14 muertos, un gobierno se cae, punto. ¿Por qué? Porque la fuerza pública está para defender la vida y los derechos de la ciudadanía, no para matarla. Porque la Constitución de Colombia lo ordena. Así de simple, la Constitución ordena que la fuerza pública proteja la vida de la gente. Le toca a este senador recordarle a las autoridades, al gobierno, la Constitución política, las normas, las leyes. Porque se les olvida que estamos en un supuesto país con un Estado social de derecho, con una Constitución y con unas normas. Y si esa gente es izquierdista o esa gente está protestando o es de derechas, la protege por igual. Lo que hemos visto aquí es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado propinado ¿por quién? Por una base policial sediciosa en torno a la alcaldía de Bogotá. No le hicieron caso, no obedecieron al mando constitucional de la policía en Bogotá. Tengo mis distancias con la alcaldesa, pero la Constitución es la Constitución. Y si rompieron la Constitución, lo que hay es sedición. Sedición con asesinato sistemático de civiles,
con un acto omisivo del ministro de Defensa. Por lo cual, el ministro de Defensa es responsable políticamente, aquí y en Cafarnaúm, si esto es una democracia. Porque si esto es una dictadura, pues no lo cuentan. En los discursos que hemos escuchado la mayoría de congresistas hasta este momento, les importa más los ladrillos y los vidrios que las vidas humanas. El fetichismo se llama eso, cuando las cosas son más importantes y ocultan lo que ocurra con la vida humana. Fetichistas. Porque incluso tendríamos que creer en la teoría, por ejemplo, la gente que salió indignada en Bogotá a protestar contra el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, eran terroristas, y los culpables del asesinato de Gaitán. Más o menos esa es la argumentación que se nos presenta hoy, que el asesino de Gaitán fue la gente que salió a protestar por su asesinato. Entonces no puede haber indignación. Ese sentimiento no ocurre cuando ven cómo gente que está al servicio del Estado, pagada por los impuestos, asesina a un abogado. ¿No ocurrió lo mismo en los Estados Unidos? ¿No ocurre lo mismo en Europa cuando un hecho de eso se presenta? ¿No ocurre en cualquier parte que exista humanidad? Porque la indignación es de la humanidad. Se es humano cuando se tiene esa capacidad de indignarse ante la injusticia. Cuando un ser humano, como muchos de los que hay en el Congreso, no se indigna por la injusticia, es que ha perdido su humanidad. Es lo que uno empieza a ver durante todos estos procesos políticos y militares incluso. Impresionante cantada de tabla que le pega el senador Gustavo Petro al ministro de Defensa. Esta intervención antes de que el ministro saliera a intimidarlo en el Congreso de la República. Colombianos, hasta acá este video. Un abrazo a todos. Espero sus comentarios, su manita arriba. Nos vemos en la próxima. Adiós.